Buenas tardes, mi nombre es Carmen María Sánchez Cortés y les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión donde les presento el panel de expertos que lleva por nombre la implementación de servicios digitales con software libre para promover la ciencia abierta en las instituciones de educación superior. En esta ocasión, nos acompaña moderando la maestra Rosalina Vázquez Tapia, coordinadora general de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI. Y los expertos que la acompañan en el panel son el maestro Jesús Herrera de la Cruz, Digital Innovation Manager de International Maize and Wheat Improvement Center, el maestro Antonio Felipe Razo Rodríguez, jefe del Departamento de Gestión de Conocimiento y Repositorio Institucional de la Universidad de las Américas, Puebla, la maestra Edith Hernández García, coordinadora del Departamento de Administración de Datos para Investigación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y la maestra Alejandra Juárez Ibarra, coordinadora del Departamento de Administración de Datos para Investigación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Adelante, por favor, maestra Rosalina. Muchas gracias, Carmen. Nuevamente, buenas tardes a todos los que están ahora, nos hacen favor de conectarse a este espacio en el cual estaremos compartiendo algunos colegas sobre las diferentes experiencias en la implementación del software open source para servicios digitales enfocados a la ciencia abierta. Voy a compartir, si me permiten, una muy breve presentación para centrar el objetivo, el tema y la presentación de los expositores que estarán hablando esta tarde. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este panel? Que lo haremos también a manera de conversatorio. Bueno, el objetivo es analizar en conjunto algunas ventajas y posibles limitaciones del uso de software open source para implementar servicios digitales, sobre todo aquellos enfocados a facilitar el acceso abierto al conocimiento o ciencia abierta, desde la experiencia de 3 instituciones de educación superior y un centro de investigación, así como también el identificar los principales retos, estrategias y requerimientos para desarrollar de manera colaborativa plataformas educativas y o de investigación de código abierto. Este conversatorio lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Enseguida yo les haré una muy breve presentación del tema sobre ciencia abierta y algunas de las soluciones de software que normalmente se utilizan para implementar algunos servicios, concretamente repositorios y sistemas de investigación. Haré una presentación breve de mis compañeros panelistas y enseguida abriré 2 rondas con 3 preguntas detonantes. En la primera ronda serán las 2 preguntas para las cuales cada panelista contará con 6 minutos y la segunda ronda con la que estaríamos cerrando sería de 3 minutos. Finalmente, si el tiempo no lo permite, haríamos una última ronda de comentarios finales de 1 minuto para cada participante. Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta tarde? Primeramente, centremos el concepto de qué es la ciencia abierta. La ciencia abierta es un nuevo paradigma en la manera de hacer ciencia basado en 3 principios. Debe ser abierta, debe ser colaborativa y debe ser hecha con y para la sociedad. Los principales pilares o componentes que conforman este nuevo paradigma son los siguientes. Acceso abierto, lo que todos hemos escuchado como Open Access. Los datos abiertos de investigación, por sus siglas en inglés Open Data. El software libre, que es uno de los temas sobre los que estaremos hablando, open source. Los recursos educativos abiertos. La revisión por pares abierta, que es el Open Peer Review. Las redes sociales académicas, que muchos de nosotros obviamente utilizamos. Y un concepto muy interesante que se llama ciencia ciudadana, perdón. Ahora bien, dentro de este paradigma de ciencia abierta, como lo dije hace un momento, uno de sus pilares es justamente el acceso abierto. Sabemos que la ruta verde del acceso abierto son los repositorios y que dentro de ellos hay de varios tipos. Aquí vamos a tratar solo 2 de los repositorios que son los más utilizados, los repositorios institucionales, reconociendo que son sistemas que almacenan la producción de una institución para su difusión, preservación y acceso libre y gratuito. Hay algunas soluciones, las más utilizadas son las que aquí les indico, DSpace, ePrints, Fedora, Sambera, de las cuales vamos a ver 2 experiencias concretamente con DSpace.
Por otro lado, los repositorios de datos son aquellos que almacenan y preservan los datos científicos, es decir, los datos que se generan durante un proyecto o actividad de investigación. Existen también soluciones y plataformas open source muy interesantes para poder hacer esta gestión y preservación de datos. En este caso, uno de nuestros colegas nos hablará de su experiencia concreta con Dataverse. Y por último, existen también dentro de este paradigma plataformas y herramientas para la gestión y preservación de datos, pero que también se pueden utilizar para sistemas de gestión de la investigación, que por sus siglas en inglés se refieren como CRIS. En ese sentido, también tenemos algunas que aquí les menciono, de las cuales quizá una de las más utilizadas es Vivo, y justamente tenemos nuestra colega del TEC de Monterrey, que nos hablará de la experiencia en la implementación de este software para su sistema de gestión de la investigación. Pasaré ahora a presentar brevemente a cada uno de los panelistas que nos estará comentando su experiencia en esta tarde. Primeramente, iniciaremos con el maestro Jesús Herrera de la Cruz. Él se desempeña actualmente como gerente de innovación digital en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo en Texcoco, Estado de México, desde el 2014. Previamente ocupó puestos en diferentes empresas privadas y organismos públicos en España y en Grecia, siempre en el ámbito de las tecnologías de información y comunicación, participando en proyectos tanto productivos como de investigación y desarrollo. En esta última faceta ha tenido la oportunidad de contribuir en conferencias internacionales, lo que le ha permitido publicar un conjunto de artículos en revistas arbitradas. Nuestro segundo panelista será el maestro Antonio Felipe Razo Rodríguez. Él es ingeniero en sistemas computacionales, maestro en ciencias con especialidad en ingeniería en sistemas computacionales y maestro en diseño de información por la Universidad de las Américas Puebla. Ha sido coordinador del curso de Tecnologías de Información en Construcción de Conocimiento de la Academia de Bibliotecas UNLAB y responsable desde su fundación responsable técnico de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales REMERI. Ha sido también consultor para la primera etapa del proyecto La Referencia del Banco Interamericano de Desarrollo y Red Clara, esto en el 2013, y también ha colaborado con varias instituciones educativas para la integración de sus repositorios institucionales al Repositorio Nacional de CONACYT. Actualmente ocupa el cargo de jefe de Departamento de Gestión de Conocimiento y Repositorio Institucional de la misma Universidad de las Américas Puebla. Nuestro cuarto panelista será la maestra Edith Hernández García. Ella es ingeniera en computación egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México en el 2002. Estudió la maestría en alta dirección de sistemas de información con línea en acentuación en administración de proyectos en la misma universidad y cuenta además con un diplomado sobre Project Management Institute. Durante 18 años se ha desempeñado en actividades tecnológicas dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente ocupa el cargo de directora de la Oficina de Conocimiento Abierto con la labor de impulsar a nivel institucional el acceso abierto. Y para cerrar nuestro panel nos estará también exponiendo la maestra Erika Alejandra Juárez Ibarra. Ella es licenciada en Ciencias de la Computación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestría en Administración de Tecnologías de la Información en el Tecnológico de Monterrey. Ella es experto en bases de datos, programación y administración de proyectos TIC y dedicada en los últimos años al análisis de información de investigación, así como generación de KPIs. Colaborador del TEC de Monterrey desde el 2013, con más de 10 años en experiencia y desarrollo y administración de sistemas CRIS. Actualmente ocupa el cargo de coordinadora del Departamento de Administración de Datos para Investigación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Y con esto, sin mayor preámbulo, le daré la palabra a nuestro primer compañero, si me permiten. Y iniciamos nuestra ronda de preguntas. Y la primera para el maestro Jesús Herrera sería la siguiente. Por favor, explique brevemente en qué consiste el servicio que administra en su institución con tecnologías y software libre, que nos pudieras mencionar, y desde su experiencia, ¿cuáles han sido las principales ventajas y limitaciones en la implementación de esta plataforma open source?
Y además, ¿qué se requiere o de qué depende el optar por una solución abierta, cerrada o híbrida para este tipo de servicios? Adelante, Jesús. Cierro mi micrófono y mi cámara. Buenas tardes, estimados colegas y estimada audiencia. Respondiendo a esta pregunta, las principales herramientas que tenemos implementadas, bueno, en realidad en el tema del acceso libre a ciencia abierta, las herramientas que tenemos nosotros en nuestro centro son todas de código abierto. Y las fundamentales son un repositorio DSpace 5.4 para publicaciones multimedia, es decir, no solo tenemos artículos, libros, panfletos, sino también vídeos institucionales. Podríamos tener audios, de momento no tenemos, pero es algo factible. También tenemos un repositorio de datos que fue mencionado previamente, Dataverse 4.20, que está producido por la Universidad de Harvard y hasta donde sabemos es la única instalación en México activa de este tipo de repositorio, Dataverse. Tuvimos noticia hace un par de años que la UNAM está trabajando en su propio Dataverse también, pero en conversaciones recientes con el CONACYT no les consta que ya se haya puesto en activo. El repositorio Dataverse se puede usar de dos maneras, como software as a service, utilizando la instalación que la propia Universidad de Harvard provee de manera gratuita para cualquier institución o persona que quiera utilizarlo para compartir datasets. O también se puede tener una instalación propia, que es el caso del CIMMYT, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, en donde yo trabajo, que pues mantenemos nosotros y tenemos total acceso a esa instalación. Es importante señalar, quizás antes de continuar con las otras herramientas, que para las instituciones de investigación sería muy recomendable que tuvieran sus repositorios con un total acceso a los mismos y no utilizar, por ejemplo, repositorios como el que he mencionado antes, que proporciona la Universidad de Harvard como software as a service, porque no se tiene acceso 100% a la instalación, y un centro de investigación con el cual colaboramos, que pertenece a un consorcio en el que el CIMMYT está incluido, internacional, este centro está en África, recibió una auditoría en la cual les recomendaron que quitasen sus datos, sus conjuntos de datos del sistema de Harvard como software as a service, y se crearan su propia instalación para que pudieran tener absoluto control sobre ella. Esto es importante porque finalmente tanto las publicaciones científicas como los conjuntos de datos de investigación son los principales productos de las organizaciones de investigación y por ello deberían tener todas absoluto control sobre ellos. Querría continuar mencionando un par más de aplicaciones de software libre que tenemos, que también contribuyen o pueden contribuir a la ciencia abierta. Uno de ellos es el Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas, COJA 17.11 en nuestro caso, que sobre todo en su parte del OPAC permite al público tener conocimiento referencial a todas nuestras obras disponibles, en concreto a las de acceso abierto, con links directos a los repositorios. Y también contamos con un sistema de e-learning Moodle 3.8.2, que aunque hoy en día todavía no lo ofrece, se puede utilizar en el futuro para que los investigadores puedan hacer accesible su ciencia a través de cursos abiertos, y también es un sistema de software libre que tenemos en nuestro centro y como todos los que he mencionado previamente, tenemos total acceso a ellos porque los gestionamos nosotros mismos. En ningún caso se trata de software as a service. Ventajas e inconvenientes.
con respecto al software propietario. Ciertamente no tenemos ninguna experiencia, bueno, tenemos alguna experiencia del pasado que yo no he llegado a vivir con software propietario, que era el anterior sistema de gestión integrada de bibliotecas, que fue el predecesor de Koha. No recuerdo su nombre, pero sí que conozco la historia. De repente el productor de ese software dejó de ofrecer soporte, ofrecer actualizaciones y se quedó obsoleto. Por eso migramos a Koha en algún momento previamente a mi incorporación a CIMIT. Y la ventaja de tener software de código abierto es que finalmente, aunque el productor de ese software deje de trabajar con él, el derecho a acceder al código te permite mantener en el tiempo esa aplicación si te está funcionando y permite incluso mejorarla porque se puede modificar el código sin ningún tipo de problemas, uno no está limitado a licencias. No necesariamente el uso de software libre tiene que ser un ahorro en dinero, porque cuando uno paga la licencia al productor de software propietario, pues finalmente obtiene también un servicio de soporte, pero eso le cuesta un dinero. Sin embargo, cuando uno tiene software libre, no paga ninguna licencia, pero finalmente se tiene que encargar de su mantenimiento. En el caso de nuestro centro tenemos un par de ingenieros de software que son los que se encargan de estos sistemas que he mencionado antes y de otros más. Es decir, la ventaja es que hay mucha flexibilidad y un ingeniero de software no se tiene que dedicar solo a uno o varios de estos sistemas de ciencia abierta, sino que también puede trabajar para otros proyectos dentro de la organización y así se aprovecha su tiempo. Ventajas del software libre también es que uno puede modificar el código a su beneficio para incluir funcionalidades que le interesen a su centro. En este caso, nuestra política, y yo lo recomiendo ampliamente, es no modificar el código sin tener en cuenta al productor de ese software libre y a la comunidad. Un ejemplo muy claro es el que nosotros estamos colaborando desde hace años con el equipo de la Universidad de Harvard, con Dataverse, para ir introduciendo mejoras que programamos nosotros en el CIMIT y finalmente se han introducido, pero ¿de qué manera? Cuando tenemos pensado que algo es interesante no solo para nuestro centro, sino para la comunidad como mejora para este software, lo que hacemos es primero lo hablamos con el equipo de desarrollo en este caso de Dataverse en Harvard, e intentamos conseguir su aprobación. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros desarrollemos esa mejora, no la vamos a incluir directamente en nuestra plataforma, sino que se la vamos a enviar a ellos. Ellos van a hacer un control de calidad, van a ver que efectivamente es compatible con el sistema y la van a introducir en una siguiente versión. Una vez que la han introducido y ya la hacen disponible, lo que hacemos es nosotros instalamos esa siguiente versión. ¿Por qué actuamos de esta manera? Primero, porque el beneficio no es solo para nosotros, sino para toda la comunidad, con lo cual el rendimiento del dinero invertido en ese desarrollo realmente crece muchísimo. Y segundo, porque si uno hace cambios a su software, cuando llega una actualización, esa actualización, si no han sido coordinados los cambios previamente, pueden no ser compatible con lo que uno ya había hecho. Entonces uno se queda probablemente sin la posibilidad de seguir actualizando ese repositorio, lo cual es realmente muy limitante, ¿no? Teniendo en cuenta que Dataverse saca varias actualizaciones al año y que ya, por ejemplo, acaba de sacar una en la cual se permite manejar ficheros muy grandes para dar acceso libre a archivos de Big Data, lo cual es un enorme avance, porque hay instituciones científicas que producen ficheros realmente muy grandes que hasta ahora no los podían manejar los repositorios, y Dataverse ya está incorporando esta posibilidad. Si yo hubiera hecho un cambio en mi software local y de repente esta nueva actualización que ya permite manejar ficheros muy grandes fuera incompatible por algún motivo con estos cambios que yo he hecho, me estoy perdiendo esas nuevas capacidades
por haber incluido unas capacidades previamente, por lo cual siempre recomiendo mucho este tipo de colaboraciones con los organismos o entidades que producen el software libre. Y eso es una ventaja, una gran ventaja el que uno pueda participar en la comunidad de desarrollo, pero incluye también esa ventaja una serie de responsabilidades y corresponsabilidades. Pero desde luego nosotros hemos tenido una experiencia muy positiva y hemos sido parte de mejoras que han sido muy significativas para la comunidad, como por ejemplo mantener el uso de Handle, la posibilidad de usar Handle como identificador persistente, que en la versión 3, de la versión 3 a la 4 fue eliminado por el equipo productor en Harvard, y a nosotros no nos convenía nada porque, bueno, todo el mundo o mucha gente del auditorio conoce la diferencia de precios entre Handle y DOI, y entonces realmente podemos ahorrar mucho dinero, no solo a nuestra institución, sino a muchas instituciones en países de desarrollo que no se pueden permitir el pago de las suscripciones a DOI, que son bastante caras con respecto a Handle. Creo que esto es todo lo que puedo decir por el momento. Bueno, podría decir mucho más en realidad, pero tampoco quiero quitar espacio a mis compañeros, así que por favor cedo la palabra a quien me siga. Sí, muchas gracias, Jesús. Gracias por compartirnos tu amplia experiencia en todo un portafolio de soluciones de open source. Mencionaste Moodle, Koha, Dataverse, DSpace y otros. Y mencionaste algo muy importante, que es la inversión. No inviertes en licencias, inviertes en recurso humano, en gente que te ayude a mantenerlo, a mejorarlo. Y que además la otra gran ventaja y recomendación que haces, que es muy importante, es estar en esas comunidades de desarrollo. Entonces, eso definitivamente es muy importante. Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra al maestro Antonio Razo con las mismas preguntas. Nos platique brevemente de su experiencia en los servicios open source que ha implementado en su institución, en Remedy, en la referencia, y cuáles han sido las principales ventajas o quizá limitaciones al hacer este tipo de implementaciones. Cierro mi micrófono. Adelante, Antonio. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Un agradecimiento a los organizadores de este evento. Estoy en representación también de la Universidad de las Américas en Puebla. Pues les quería comentar que la UDLAP fue la primera universidad en México en establecer la entrega de tesis en formato digital como requisito de graduación y titulación para todos sus programas académicos. Desde 1999 la biblioteca inició un proyecto para crear un acervo digital de tesis que incluía todas las tesis generadas por los egresados. En el año 2016, ya con la convocatoria de CONACYT para desarrollar repositorios institucionales de acceso abierto a la información científica, tecnológica y de innovación, se contó con la aprobación de un proyecto, y con un grupo de trabajo multidisciplinario se desarrolló tanto una política de acceso abierto para el repositorio institucional de la universidad, así como se instaló con esto una plataforma de DSpace 5.3, donde se contó con la colaboración de personal técnico especializado para ofrecer a la comunidad de la universidad logramos vincular la colección de tesis de posgrado de la universidad con el repositorio nacional de CONACYT de acuerdo a sus lineamientos y criterios, estableciendo un servidor de metadatos que utilizaba los catálogos y los criterios de registro para las tesis de posgrado, incluyendo identificador de autor y de asesor en este repositorio nacional de CONACYT. Actualmente pueden encontrar tanto tesis de doctorado como de maestría y artículos científicos de la universidad en el repositorio nacional de CONACYT. En la universidad contamos con una instalación de DSpace 5.3, utilizando la plataforma de Amazon, un servidor virtual.
tenemos integradas, como les mencionaba, las colecciones de tesis y de publicaciones académicas, y además del servidor de metadatos que ya incluye DSpace, se hizo una extensión de acuerdo a los lineamientos que estableció CONACYT, y otro servidor de acuerdo a los lineamientos de OpenAIRE en su última versión. El uso del estándar del protocolo de colección de metadatos, o AIPMH, es lo que nos permitió interactuar con el repositorio nacional de CONACYT. Este es un estándar abierto que establece la interoperabilidad basados en el intercambio de metadatos. Sí, esa es, digamos, la plataforma más básica, de manera que lo que hace CONACYT es recolectar la descripción de nuestros documentos, tanto tesis como artículos, y presentarlos en una plataforma integradora como es el repositorio nacional. El protocolo OAI-PMH pues, fue definido en el 2002, ya hace más de 18 años, ha variado muy poco, al menos en su versión 2, es la que ha estado vigente desde entonces. Es un estándar abierto, público, y lo que hacen los servicios como DSpace es implementar una versión básica de intercambio de metadatos en Dublin Core a partir de las colecciones almacenadas en su plataforma. La ventaja de utilizar software abierto y software libre es que podemos hacer adecuaciones al código de DSpace, por ejemplo, para cumplir con los criterios que establece en este momento estableció CONACYT. En su momento estableció CONACYT para interactuar con el repositorio nacional. Y el acceso al código y a los criterios de configuración nos permitieron, así como muchas instituciones, intercambiar su información con CONACYT. Por otro lado, en la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, yo trabajé con un desarrollo propio basado en XML y XQuery, utilizando este mismo protocolo, el OAI-PMH, y lo que buscamos en su momento, que fue en 2012, un proyecto CONACYT de la comunidad de CUDI de bibliotecas digitales, lo que se buscó es justamente integrar los repositorios que en su momento existían en México y adecuarlos de acuerdo a los criterios también que estableció la plataforma latinoamericana de la referencia. Entonces, adoptar estos criterios y este estándar de protocolo de OAI-PMH nos permitió además desarrollar un integrador que lo que hacía es normalizar los metadatos, adecuarlos y transformarlos de acuerdo a los lineamientos de la referencia. Y fuimos la primera red que se integró a la red nacional. La primera red nacional, México, fue el primer país que se integró a la referencia, y en su momento contábamos con la mayor cantidad de registros en idioma español. El proyecto de la referencia es un servicio de integración de redes nacionales de investigación, y actualmente integra más de 9 países en Latinoamérica, utilizando de la misma forma el protocolo OAI-PMH. Este protocolo permitió en su momento generar redes temáticas como redes de tesis digitales, redes nacionales como REMERI, como el Repositorio Nacional, y redes internacionales como la referencia, y OpenAIRE, que es un estándar de la Comunidad Europea, una plataforma abierta que integra a través del protocolo de OAI-PMH los resultados de investigación no solo de toda la Comunidad Europea, sino actualmente de repositorios en todo el mundo. Entonces, el usar esta tecnología y estos estándares abiertos facilitan, ¿no?, la integración en la interoperabilidad entre instituciones, países y organismos, el desarrollo del acceso al código y a la forma de utilizar los servicios
facilitan las adecuaciones, ¿no? Sobre todo en el uso de catálogos o de reglas que establecen los diferentes organismos, como CONACYT, el uso de indicadores para los autores. Era necesario hacer variaciones al protocolo para poderse integrar a la red del repositorio nacional. Evidentemente el software abierto facilita estas tareas, facilita ajustes que de otra forma se tendrían que hacer. Pagos a un proveedor, ajustes, también esperar que el proveedor entienda y adecue su desarrollo a nuevos requerimientos. Entonces, más que pensar en qué es recomendable usar software abierto o software comercial, pues está establecido si se va a invertir en el personal, ¿no? Más que nada pensar en el personal técnico, si debe estar, se pretende apoyar al personal en casa, o si se pretende pagar el servicio a un proveedor, ¿no? En dados casos, como los protocolos son abiertos, lo único que hay que establecer es cuáles son los criterios que se deben de cumplir. En ese caso no es necesario pagar licencias para utilizar estos protocolos, y de esta manera se han establecido sistemas y servicios que actualmente integran millones y millones de registros de los repositorios. Por mi parte, eso es lo que quería comentarles con respecto al uso de software libre y protocolos abiertos para la ciencia abierta. Gracias. Gracias, Antonio. Pasamos con nuestro tercer panelista, la maestra Edith, de la Universidad Autónoma del Estado de México, a la cual haríamos la misma pregunta. Platícanos, Edith, brevemente de su experiencia, sobre todo con DSpace para la implementación de su repositorio y si quizá de alguna otra plataforma open source que ustedes hayan trabajado. Y desde su experiencia, ¿cuáles han sido los beneficios o quizá algunas limitaciones que ustedes le han detectado? Cierro mi micrófono, mi cámara. Adelante, Edith, gracias. Edith, disculpa, ¿tu micrófono está cerrado? Perdón. Perfecto, gracias. Adelante. Buenas tardes a todos. Bien, lo que comentaba, pues sí, lo que ofrecemos aquí en cuanto a servicio tecnológico de open source es prácticamente la plataforma de DSpace, como lo comentabas, maestra. Esta plataforma de alguna manera nos ha permitido realizar gestión de contenidos, ha permitido esta transformación de la información y que ahora podamos accesarla de manera digital. Prácticamente toda la producción académica, tecnológica, científica, administrativa, cultural que genera nuestra institución, mucha de ella es depositada en el repositorio institucional. Y con esta información tenemos como fin principal centralizarlo en esta plataforma y potencializarlo para su divulgación. Otro de los servicios que tenemos implementado en el repositorio es la plataforma Vivo. Esta plataforma la estamos utilizando de hace apenas 2 años a la fecha y lo que nos ha permitido es de alguna manera nutrirla con los perfiles de los investigadores de nuestra institución. Con estos perfiles hemos ido completando información que refiere a los proyectos de investigación que ellos administran. De alguna manera también podemos ver con esta herramienta las líneas de comunicación que hay entre los investigadores para la generación de la producción.
De igual forma, recientemente nosotros implementamos en esta plataforma Vivo un vínculo a la plataforma ORCID para que podamos extender un poquito más el acceso a la producción de los investigadores, porque no toda es depositada en el repositorio institucional. Entonces, bueno, estas son dos de los servicios en open source que nosotros hemos implementado en el repositorio. Y bueno, ¿por qué irnos por el tema del open source? Coincido mucho con mis colegas, lo que bien comentaban. El open source nos da la oportunidad de poder modificar, dada alguna necesidad, ciertas cuestiones en la plataforma. Sí tiene un límite de poder realizar estas modificaciones, pero, por ejemplo, si queremos realizar cambios en la interfaz, que es algo que nosotros hemos hecho, recientemente se publicaron también políticas de uso del repositorio institucional, y esto nos llevó a realizar modificaciones en la plataforma, en los formularios, y es algo que se puede realizar. Como bien comentaban, no todo lo podemos hacer porque hay cosas que le pegan al core de la plataforma como tal y que obviamente desestabilizaría la misma, ¿no? Entonces, lo que decían, habrá que aplicar ahí un proceso si la modificación que queremos hacer tiene un mayor impacto. Pero de las modificaciones que nosotros hemos realizado, comentaba yo la interfaz, adaptación de algunas estructuras de contenidos, es algo que sí hemos podido modificar, y esto se centra prácticamente en lo que decían, un equipo de trabajo técnico que pueda ir abonando en estas mejoras de uso en las plataformas. Finalmente, tener una plataforma de licenciamiento es algo que limita aún más en tema presupuestal. No en tema funcional, es muy claro que el proveedor, cuando se adquieren estas plataformas, el proveedor siempre está atrás apoyando en la mejora del proyecto, ¿no? Pero en este caso, el equipo de trabajo, pues considero que sí es una buena inversión, que ellos se sigan formando, sigan adquiriendo experiencia en estas plataformas y abonando, ¿no? Las plataformas de open source es algo que ha beneficiado para el uso comunitario sin tener que hacer gastos fuertes en el uso de las mismas, ¿no? La universidad sigue trabajando en estas mejoras y es algo que con el open source se puede hacer. Eso lo veo como una de las ventajas, como pues desventajas de alguna manera, sí sigue siendo el que hay cosas que no podemos modificar y que sí hemos llegado a tener algunos detalles. Tuvimos por ahí hace un tiempo detalles en el tema de las estadísticas, y nos llevó un tiempecito en el equipo de trabajo poderlo resolver, lo que bien comentaban, participando con los grupos, externando las dudas, y bueno, con toda esta retroalimentación nos permitió resolverlo. Pero cuando se llega a la situación, sí es de alguna manera una limitante. Esto es lo que yo puedo compartir, sí es el beneficio del open source, el uso de estas plataformas y la manera en la que lo hemos implementado. Gracias, maestra. Muchas gracias, Edith, por compartirnos su experiencia, que hasta ahora todos coincidimos en que creo que la inversión en personal, en capacitación y la colaboración, sobre todo entre instituciones o con los proyectos o quienes inician estos proyectos, es fundamental. Y le cedo ahora el micrófono a nuestra amiga, compañera del Tecnológico de Monterrey, la maestra Erika, que ella nos va a hablar de una experiencia muy interesante que ellos vienen ya trabajando desde hace algunos años en el desarrollo de su sistema de gestión de la investigación y en el cual han integrado varias tecnologías abiertas, principalmente Vivo. Adelante, Erika, y muchas gracias. Hola, Lina, muchas gracias a ti por la invitación, bueno, a todos ustedes por la invitación. Sí, bueno, dentro del TEC tenemos varios softwares de plataformas abiertas, entre ellos está el repositorio institucional, el cual no administramos en mi área, sí se levantó aquí el proyecto, después se transfirió a biblioteca, y tenemos justamente la implementación de Vivo.
nosotros evaluamos sistemas CRIS, por ejemplo, comerciales. Tuvimos demos de sistemas comerciales. Y sí, yo creo que, bueno, les platico un poquito primero del CRIS. Tenemos un CRIS hecho en casa, con plataformas institucionales. Dentro del Oracle tenemos la base de datos en Oracle, tenemos la plataforma programada en Java, y esta plataforma se conecta con el Vivo. Y una de las principales funcionalidades será mostrar justamente lo que se está haciendo en investigación, en el área de investigación al público externo, ¿no? A las demás universidades e incluso a diferentes organismos. Y fue algo que realmente nos gustó mucho porque pasamos de tener sitios tal vez estáticos o información estática a una información que está viva, que se alimenta constantemente. De nuestro sistema integramos, aparte información, como son las publicaciones de Scopus, mediante APIs integramos esos datos a la base de datos, información de WOS, incluso información misma del repositorio institucional que está en DSpace, y esta se transforma a través de un procedimiento usando D2R y se convierte en RDF, que está publicada dentro de la plataforma de Vivo. Esto, como les digo, nos ha permitido tener un sistema vivo, no es un sitio estático, se actualiza automáticamente mediante cierta programación que realizamos bimestralmente. Entonces, podemos tener la información al día con cortes periódicos sin necesidad de estar pagando. En este caso, les comentaba que nosotros evaluado software comercial. Y sí, una de las ventajas que yo veo dentro de estas plataformas abiertas es que justamente ahorita con el tema presupuestal y la situación como está en estos momentos, no hay que invertir o casarse varios años en pagar cierta licencia por tener un software de este tipo. Hay otros sistemas que están generando plataformas, por ejemplo, Scopus está generando información en formato para Vivo también. No tenemos que pagar un desarrollo externo, sino que nosotros mismos implementamos la plataforma, cosa que ya habían comentado mis compañeros, es relativamente fácil configurarla y echarla a andar dentro de la institución. Y una de las ventajas que hemos visto nosotros como institución al utilizar Vivo es justamente eso que comentaba Edith, es algo que se puede transparentar, transmitir, transminar a toda la institución. Por ejemplo, algo que hemos visto es que de este esfuerzo que nosotros realizamos para levantar el Vivo, empezamos con información de investigadores, los profesores que estaban en grupos de investigación, sus proyectos, sus publicaciones. Y después, pues, la institución vio el proyecto y claro que quería también mostrar al resto de los profesores que tiene el TEC de Monterrey, que es uno de sus fuertes dentro de la institución, es algo de lo que más orgulloso está la institución, de sus profesores. Entonces quería mostrar la totalidad de sus profesores, no solo los investigadores. Entonces la institución retomó este proyecto, puso presupuesto para generar estos perfiles y ahorita estamos trabajando en una segunda versión de esta plataforma conectada a sistemas a bases de datos institucionales, en donde el profesor no tiene que capturar absolutamente nada, toda la información se extrae de las bases de datos institucionales. Incluso tenemos una plataforma de SAP que es SuccessFactors. Nosotros traemos información también de ahí, la recolectamos, la limpiamos, la transformamos y se guarda en una base de datos y de ahí pues pasa al sistema de Vivo. Y también hemos encontrado que hay páginas internas, por ejemplo, las páginas de los programas de posgrado, que van y consumen en el RDF de Vivo. Entonces, ahí también hay un ahorro para la institución, por así decirlo, presupuestal, porque ya no hay necesidad de generar una página, por ejemplo, para cada profesor de cada claustro. O si quieren tomar, porque lo que hacen es bajar el y tomar solo cierta información, tal vez publicaciones, proyectos y una breve semblanza, no todo lo que está dentro de Vivo, y ellos pueden también tener de manera automática, de manera actual, toda esta información dentro de otros diferentes sitios consumiendo ese RDF. Algunas de las desventajas que hemos visto es porque gente que no conoce la plataforma sí cree que tal vez supongo que también le ha pasado que es una página web, y decimos todo bueno,
son datos vinculados, hay todo un proceso que está por detrás. Y también es poco probable que si este proyecto no ha tenido la difusión que tuvo, que les comento que se quiso implementar para toda la institución, no ha tenido presupuesto. Entonces, es decir, tenemos que hacerlo, como ellos saben que los responsables financieros saben que es una plataforma de acceso abierto, tal vez es más difícil obtener un presupuesto para desarrollar ciertas funcionalidades que tal vez quisiéramos nosotros tener dentro de la institución. Y otras ventajas que hemos encontrado en el caso Vivo es que no encontramos mucha gente que domine el tema. Creo que esa es una desventaja que hemos encontrado, porque si queremos implementarlo, por ejemplo, en otras instituciones, así no hemos conocido mucha gente que domine el tema. Hablamos sobre RDF, incluso dentro de la misma institución, no toda la gente conoce lo que es el Vivo, y eso a veces nos genera pues un poquito de barreras. Creo que sería una muy buena opción también, como otra de las ventajas, que pudiéramos colaborar con esta plataforma en particular de Open Source con otras universidades. Creo que está bastante robusta para hacer ese tipo de colaboración. Y pues básicamente eso es lo que hacemos en mi área con esta plataforma de Vivo, conectada con el CRIS institucional. Muy bien, muchísimas gracias, Erika, por compartirnos su experiencia. Y bueno, pues vamos a pasar ahora a la siguiente ronda, donde tendremos solo 2 minutos. Les había comentado 3, pero creo que vamos ya un poquito cortos en el tiempo. Entonces tendremos 2 minutos en los cuales les voy a pedir a cada uno de ustedes en el mismo orden. Y de hecho es una pregunta que ya nos están planteando personas del público. Y va en este sentido, bajo este planteamiento. Existen plataformas que nacen como proyectos de acceso abierto y después son adquiridas por proveedores, por ejemplo, el gestor bibliográfico Mendeley, que sabemos que es comercializado por Elsevier, y algunos otros como Folio, seguramente a lo mejor ustedes han escuchado de ese proyecto, que es un gestor de recursos electrónicos desarrollado por grupos de bibliotecas, desarrolladores y proveedores o editores. La pregunta concreta sería, suponiendo que integráramos un grupo de trabajo, uniéramos esfuerzos para desarrollar un servicio nacional, una plataforma nacional que atendiera necesidades comunes. ¿Qué servicio o plataforma ustedes considerarían o propondrían a desarrollar que fuera importante, que fuera prioritaria, y cómo propondrían llevarlo a cabo? Entonces, les cedo la palabra, 2 minutos cada uno en el mismo orden. Jesús, ¿qué piensas de esta propuesta? Yo creo que las colaboraciones siempre son muy buenas, pero tiendo a pensar que por cuestiones legales y de sostenibilidad a lo largo del tiempo, probablemente servicios nacionales o regionales que integren contenidos de diferentes instituciones no es una buena idea. Yo creo que cada institución tiene que tener su servicio independiente y que se pueda conectar y desconectar a voluntad de ese servicio regional o nacional, que sería básicamente un aglutinador. Un ejemplo muy claro es el repositorio nacional, que finalmente no tiene los contenidos, solo vincula a los demás repositorios institucionales, y cualquiera se puede ir en cualquier momento. Puede ser por motivos jurídicos, porque una institución desaparezca. ¿Quién se hace cargo de los productos de investigación de una institución cuando desaparece? Luego hay organizaciones como el CIMIT, que son muy especiales, no están sometidas a la legislación mexicana, y entonces no podemos participar de la misma manera en el Sistema Nacional de Investigación. Por eso, desde nuestro punto de vista, no tiene mucho sentido el que nuestros productos de investigación estén en otro lugar. Como dije anteriormente, un auditor se puede mostrar en contra de que una institución tenga sus productos de investigación en un lugar que no sea suyo propio, pero sí estoy a favor de aglutinación de sistemas que puedan aglutinar el acceso a diferentes otros sistemas institucionales, e incluso la colaboración por medio de convenios, de manera que si existe una institución que tiene el conocimiento para hacer o para dar un servicio y tiene el personal para mantenerlo, y otra
no le resulta rentable. A lo mejor sí le resulta rentable pagar un dinero anual a la institución que sí puede hacerlo para que se haga cargo de ese servicio a la par que el suyo. Esto lo hacemos en CIMIT con este centro que mencioné previamente de África, en el cual nosotros alojamos en nuestros servidores, le damos mantenimiento a la parte de software de su Dataverse, de su repositorio de datos, y ellos nos pagan un dinero al año como costo de recuperación. Y finalmente ellos siempre tienen acceso 100% porque ellos tienen las claves, ellos pueden entrar al servidor y destruirlo si así quieren. Entonces, este es un modelo que nos está funcionando muy bien, y el día en que se quieran ir, pues ellos tan solo tienen que migrar su repositorio a cualquier otro servidor que ellos quieran, con cualquier otro proveedor que ellos quieran, o ellos mismos si quieren. Y no hay ningún tipo de vinculación para siempre. Y ese convenio pues se va renovando anualmente, por ejemplo. Y ya se termina mi tiempo. Ok, muchas gracias, Jesús. Sí, tienes razón en ese aspecto. Los aspectos legales y jurídicos siempre pueden ser una limitante. Más sería el sentido de buscar crear estos grupos de desarrollo, así como ustedes colaboran con Harvard en el desarrollo de Dataverse, o hay grupos en DuraSpace para el desarrollo de actualizaciones de DSpace y otros productos. Sí, eso sin duda, porque cuanto más grande es la comunidad, exacto, más fuerza se tiene sí, para introducir cambios. Exacto, entonces la idea sería qué propondrían o qué tan factible y qué propondrían para crear una comunidad en México entre las instituciones de educación superior para el desarrollo colaborativo de una o varias soluciones de open source, que puede ser un sistema CRIS nacional, puede ser una plataforma educativa LMS nacional, puede ser un directorio de expertos o cualquier una red de recursos educativos abiertos, etcétera. Entonces va más en ese sentido la inquietud y la pregunta, pero bueno, claro, como tú dices, sí se necesitaría en un momento dado, si se habla ya de compartir contenidos, ahí estamos ya tocando otro tipo de temas, pero si hablamos de un desarrollo de un open source colaborativo que todos podamos usar, pues creo que eso sí nos podría beneficiar. Paso ahora con la misma pregunta, en este caso para Antonio. ¿Tú qué opinas? Cierro mi micrófono y mi cámara. Sí, pues en realidad llevamos ya varios años trabajando, por ejemplo, con la iniciativa de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales. Creo que es una plataforma que facilita facilita la integración de la información de las diferentes instituciones educativas. Además, hace un enlace directo con la comunidad de la referencia y la comunidad de OpenAIRE en Europa. Entonces es un proyecto que debería de seguir siendo apoyado por las diferentes instituciones para promover el acceso abierto y la ciencia abierta. Hay muchas iniciativas con CONACYT, ¿no? El año pasado se concluyó la integración del repositorio nacional, pero hubo además un desarrollo de cambios a DSpace, por ejemplo, el mismo CONACYT en el área de Infotec, pues de alguna manera sí reutilizó la misma solución para varios centros de investigación, pero sin embargo el resto de las universidades nos tuvimos que idear, ¿no?, de cómo integrarnos y cómo hacer las adecuaciones a DSpace. Creo que hubiera sido muy favorable que las adecuaciones a DSpace se hubieran hecho de manera conjunta, de manera compartida, hubiera permitido ahorrar tiempo y dinero, y además facilitaría la integración de más instituciones a proyectos e iniciativas como el repositorio nacional o como la referencia. Creo que es importante identificar, ¿no?, a los expertos en las instituciones, también promover el uso de software abierto en plataformas como GitHub o como Open Science Foundation, que permite compartir recursos e información de manera libre,
código reutilizable. Me parece que esto se están desaprovechando mucho estas plataformas. Creo que deberíamos de reutilizar los desarrollos y trabajos que se han hecho y que ya están probados y validados. Necesitamos mencionar acá hay una red planeada de recursos educativos abiertos. Creo que es prioritario en este momento. Entonces hay iniciativas de ANUYES, CEP, para pues, iniciar un diagnóstico y una evaluación de los diferentes servicios y plataformas para compartir recursos educativos abiertos. A nivel, seguramente que será también a nivel de metadatos, no tanto de objetos digitales. Ya el hecho de tener identificados los recursos, pues ya es un gran avance, pero creo que en este momento podríamos enfocarnos justamente en aprovechar el trabajo y el esfuerzo que se ha realizado en las instituciones educativas. Hay que identificar dónde está el trabajo. Hay proyectos, por ejemplo, de la UNAM, el proyecto de RUA UNAM, que ya integra 7 universidades con un desarrollo también propio, y ellos están reutilizando una solución de software para compartir recursos educativos abiertos. Entonces hay varias iniciativas actualmente a nivel nacional que podemos replicar y aprovechar. Así es, muchas gracias, Antonio. Yo coincido completamente contigo y lo hemos vivido tanto en Remedy como en nuestros propios repositorios como participantes en proyectos CONACYT para el repositorio nacional. Todos nos enfrentamos a la misma problemática en algunos lineamientos que teníamos que seguir para la interoperabilidad con el repositorio nacional, y eso nos llevó a hacer adecuaciones al software, mayormente los que usamos DSpace, generar un servidor de metadatos más específico para esas directrices. Entonces tuvimos que cada uno resolverlo como encontramos el mejor camino, y hubiera sido mucho más fácil haber hecho un trabajo en equipo. Y en ese sentido, las iniciativas que bien comentas, es verdad, yo creo que es una excelente oportunidad, un excelente momento para integrar estos grupos de expertos, de identificar estos talentos en las instituciones y sumar esfuerzos para poder resolver y atender necesidades que ahorita todos tenemos, por ejemplo, en formar a nuestros profesores, en proveer tanto a profesores como a estudiantes recursos educativos abiertos. Entonces, creo que ahorita es una gran oportunidad, y parte de este espacio justo va enfocado un poco a esa intención. Muchas gracias. Dejo el micrófono a Edith. ¿Tú qué opinas de esto que hemos compartido, hemos comentado hasta ahora, Edith? Gracias, maestra. Pues como bien comentas, coincidimos, ¿no? Es algo, yo creo que en lo que todos los que estamos inmersos en esta labor de intercomunicación nos hemos enfrentado. Compartía yo la experiencia del tema de Vivo, y como bien comentaba, implementarlo hay mucho desconocimiento, y sí nos ha llevado un tiempo fuerte dedicado para estar investigando, estar definiendo las ontologías que intercomuniquen a la información. Pasar la información de un repositorio a una plataforma de Vivo, donde nos da ahora datos acerca de los investigadores, sí nos llevó una labor fuerte de dedicación en lo mismo. Yo creo que sí sería quizá una oportunidad que a nivel nacional pudiéramos integrar un proyecto como lo que hoy es CONACYT al momento de intercomunicarnos como repositorios institucionales y verlo desde una ventana nacional, poder llevar ahora un proyecto similar en un tema de un CRIS, en donde de manera homóloga pudiéramos ir abonando y trabajando con esa trazabilidad de la información desde un documento de investigación hasta quién lo hizo, quién colaboró, cómo se llegó, o sea, que le dé más información al interesado y poderle proporcionar un poquito más de datos. Entonces, esa sería mi propuesta. También, de igual forma,
trabajar en un proyecto como, bueno, hoy tenemos un ORCID, pero aún considero que le faltan algunos detalles que nos lleve realmente a esa homologación en los nombres de autores y en ese control. A veces nos cuesta un poquito de trabajo poder integrar un dato estadístico que nos diga cuánta producción ha generado cierto investigador, ¿no? Por esa diversidad que existe en el tema de los autores. Entonces, bueno, eso es lo que yo creo que nos hace un poquito de falta, que pudiéramos trabajar en un proyecto nacional con ese beneficio. También lo que comentaba el maestro Antonio, el tema de Open Aire, ¿no? Es un proyecto que de alguna manera abona e incentiva el tema de ciencia abierta y que en nuestro país aún le falta. Entonces es un proyecto que quizá en suma pudiéramos impulsar y generar mayores beneficios, ¿no? En donde no solamente sean 2 universidades, sino que a nivel nacional veamos ese beneficio y esa aportación no solo a nuestra comunidad, sino al mundo entero, ¿no? Esos son 3 proyectos que quizá pudiéramos trabajar: el tema de un GRIS, una mejora en el tema de los datos de los autores y un impulso más fuerte en el tema de ciencia abierta. Excelente, Edith, coincido completamente contigo y tenemos muy buenos referentes en ese sentido, sobre todo en el CRIS nacional. Sabemos que en Europa hay un proyecto ya trabajando en Portugal, y a nivel América Latina hay un proyecto nacional en Perú, hay uno más en Brasil, hay un sistema de autores también muy interesante en Ecuador. Entonces, son referentes que bien nos pueden allanar el camino, y coincido completamente contigo en estas propuestas. Muchas gracias, Edith. Y por último, Erika, ¿tú qué opinas? Hola, Lina. Pues sí, también coincido completamente con Edith y contigo. Justamente en trabajar en un CRIS nacional. Creo que Vivo pudiera ser una buena plataforma, sobre todo por la cuestión de, o sea, podemos vincular incluso la colaboración entre universidades con el URI, ¿sí? Si le ponemos, por ejemplo, a lo mejor el ORCID, que decía Edith, sí, aún todavía le falta, pero podemos hacer una identificación de este tipo. Creo que sería bueno crear una fundación, o tener una fundación con apoyo gubernamental y de las empresas también, sobre todo ahorita con la necesidad que hay de transparentar la investigación que se está haciendo en las instituciones, tanto públicas como privadas. Creo que tener un CRIS nacional sería un excelente proyecto y considero que la plataforma Vivo puede ser una buena plataforma para generar este tipo de sistemas. De acuerdo contigo, Erika, y me encantaría seguir conversando en este espacio con ustedes, pero ya se nos ha terminado el tiempo, ya me dicen que ya estamos un poquito atrasados. Entonces, bueno, pues no me resta más que agradecerles, Jesús, Antonio, Edith, Erika, por haber aceptado la invitación, por compartir su experiencia con todos, con todo el público. Y bueno, pues dejamos el espacio abierto para esta propuesta y que encontremos la forma, el camino para construir de manera colaborativa servicios que sean de beneficio para todas nuestras instituciones. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias, hasta luego. Gracias.